Cuando una persona entra dentro de una organización, tiene que estar ya desde el proceso de recruiting entendiendo a la perfección cuál es el propósito, qué papel juega su equipo dentro de este propósito y cuál es su rol para contribuir tanto al equipo, ¿no? como a la propia organización. E incluso entiende un poco cómo lo que a él le motiva o a ella le motiva como persona está alineado con todo eso. El proceso para empezar a contribuir al 100% en la organización es muchísimo más rápido. Voy a hacer una pequeña introducción y empezamos, ¿vale? Soy Pablo, soy de Factorial, que somos un software de recursos humanos que damos soluciones como de control horario, gestión de ausencias, firma digital, etcétera, que de hecho en estos tiempos que no se puede ni siquiera estar en la oficina es muy conveniente. Y estamos organizando una serie de webinars para facilitarle a las empresas que puedan gestionar a sus empleados de una forma óptima y sobre todo en algo que creo que es clave, que es orientar la cultura de la empresa. Ahora que estamos en remoto haciendo los onboardings de forma tan complicada, a mí me ha tocado hacerlo de forma directa y es muy complicado transmitirle los valores de la empresa a gente que nunca ha pisado ni las oficinas. Así que queríamos también traeros una charla que hable un poco sobre el propósito de nuestras empresas y cómo esto influencia en toda la compañía. Así que, José, te paso un poco la batuta y continúas tú. También decir que esto es abierto totalmente a todo el mundo. Si queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer tanto por el chat como habilitándose el vídeo y el micrófono. Y podéis un poco interrumpirnos, que también estamos para eso, ya que no podemos juntarnos y, y chatear, pues por lo menos que sea lo más informal posible y que haya las menos barreras posibles. ¿Vale? Sí, Así que, de encantado. hecho, Pablo, si quieres ir de vez en cuando pues, lanzando preguntas, etcétera, y a partir de ahí pues vamos contestando, incluso toda la gente que esté presente le apetezca pues comentar un poco. No sé si tiene sentido que antes pongamos un poco de contexto de quién soy, ¿no? Y por qué quizá últimamente pues estamos hablando bastante de propósito y a partir de ahí si quieres pues vamos lanzando cosas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo voy a intentar presentarme de forma súper breve. Eh, yo vengo haciendo desde hace 6 o 7 años lo que hacía mi abuelo. Mi abuelo fue de los primeros directores de recursos humanos que hubo en España. Entonces yo básicamente me estoy dedicando un poco a seguir sus pasos. Entonces, toda mi vida he estado relacionado con todos los temas de gestión de personas. Tuve la oportunidad de liderar el departamento de HR de una multinacional francesa en España y luego decidí que era un momento muy interesante para dar el paso y crear Fresh, ¿no? Fresh People, donde básicamente lo que hacemos es ayudar a empresas tecnológicas, startups o empresas que estén en un momento de cambio a tratar de hacer cosas distintas a nivel de gestión de personas y estrategia interna, ¿no? Entonces, empezamos este camino hace 3 años y si bien es cierto, pues hace 3 años hablar de gestión de personas en startups o en este tipo de empresas pues era un poco raro, no era algo estratégico al menos. Y ahora la verdad es bueno, tras todo este camino que hemos recorrido durante los últimos 3 años, pues se ha hecho muchísimo más fácil, ¿no? Hablar de este tipo de cosas, incluso cada vez parece que la demanda es mayor, ¿no? Entonces, una de las cosas que desde el principio, incluso cuando estaba como HR manager en esta empresa, empezamos a darnos cuenta es que los cambios sociales a nivel mundial y cómo los valores a nivel mundial estaban sufriendo una transformación brutal, ¿no? Incluso a la vez se estaban recuperando valores del pasado y todo esto relacionado con la globalización en la que estamos viviendo y esta interconexión nos empezó a hacer muy conscientes de que la gente estaba ilusionada con tratar de unirse a historias y a propósitos de las organizaciones que fuesen mucho más allá que simplemente un texto que estaba colgado en una web y que nadie leía. Entonces, nosotros, por ejemplo, en esta organización, en Vigón, pusimos el propósito en el centro de la organización con todo lo que ello implicaba y eso nos obligó a cambiar nuestro modelo de negocio, a cambiar cómo nos relacionábamos con los clientes, cómo nos relacionábamos con el propio equipo, cómo nos relacionábamos con
otro tipo de grupos de interés, que luego comentaremos qué significa en este caso relacionado con propósito, que fuimos descubriendo que teníamos y por los que podíamos hacer cosas, y fruto de todo eso fuimos descubriendo que realmente el propósito no era solo una frase que podías poner en tu web, sino que era, ya lo podemos llamar propósito, lo podemos llamar misión, pero en definitiva era mucho más, ¿no? Era una herramienta brutal para guiar tu organización, para guiar todo lo que estabas haciendo, tanto en interno como en externo, ¿no? Y, además, y al final es evidente, si a nivel externo, a nivel de mercado, pues hemos vivido una evolución en la que quizá en inicios del siglo XX lo importante era generar disponibilidad de producto, luego eran los costes, luego era la calidad y luego fue la diferenciación, y ahora vivimos en un contexto que todo eso no es suficiente, ¿no? Que además estamos buscando una diferenciación radical en la que nuestras organizaciones pues encuentren nuevos targets, encuentren nuevas estrategias de marketing, encuentren nuevos productos, encuentren nuevos modelos de negocio, y evidentemente una de las cosas que te permite diferenciarte de forma radical es tu para qué, ¿no? Que es lo que es en definitiva el propósito. Y a partir de ahí, bueno, es muy interesante porque esto suena muy bien hacia afuera, pero evidentemente si tú quieres generar ese tipo de outputs a nivel externo, a nivel interno te tienes que organizar de una manera totalmente distinta, ¿no? Y igual como hemos sufrido esta evolución en el mercado, a nivel interno como organizaciones está pasando un poco lo mismo, ¿no? Antes, durante el siglo XIX, lo habitual era, bueno, voy a un sitio, me dicen las tareas que tengo que hacer, las hago y me pagan por ello y ya está. Esto evolucionó un poco más con toda la parte de dirección por objetivos y empezó a entenderse que no solo teníamos que ser capaces de definir unas tareas, sino además pues, fijar unos objetivos y que la gente se desarrollase para poder alcanzar esos objetivos y generar promociones dentro de la organización y que la gente creciese como profesionales para poder impactar mucho más. Y ahora tampoco eso es suficiente, ¿no? Porque fruto de todos estos cambios que estábamos comentando, ahora la necesidad es crear equipos donde ya esta parte de talento y desarrollo casi que llega de serie porque el nivel formativo cada vez es mayor, la posibilidad de formación ya no solo está en las universidades, sino está en casi cualquier sitio, y el reto de las organizaciones es ser capaz de alinear a todas esas personas en torno a propósitos, misiones o objetivos más amplios donde todo el mundo pueda contribuir, ¿no? Y además quepa mucha diversidad, porque al final las organizaciones que están marcando la tendencia están hechas de eso, ¿no? De gente muy diversa que están contribuyendo hacia lo mismo al final. Y entonces todo esto del propósito, ¿qué influencia directa puede tener en la estrategia de una empresa? Bueno, básicamente yo creo que hay una cosa que está clara, sobre todo en startups, ¿no? Porque habría que diferenciar muy bien cuál es el día a día de una organización tradicional y de una startup. En el caso de las startups es súper claro. Si vamos a una organización tradicional, lo que estaba sucediendo hasta hace muy poco era, bueno, más o menos tenemos claro cuál es el propósito, lo ponemos en un lugar y hacemos cosas, ¿no? Que entendemos más o menos que nos guían hacia eso, pero nadie se paraba a revisar si esa misión estaba siendo cumplida o no estaba siendo cumplida, o si ese propósito. Y por el contexto en el que estábamos viviendo, bueno, pues parecía que tenía mucho sentido, ¿no? Pero las startups viven en un contexto totalmente distinto, donde a ese conocimiento y a esa acción, pues hay que añadirle un factor de que a la gente le ilusione y le motive eso que estás contando, porque evidentemente estas estrategias en las startups van a cambiar muy rápido, están cambiando muy rápido, no es como una empresa tradicional que hace planes anuales o hace planes bianuales, incluso quinquenales, aún hay algunas que lo hacen. Una startup, digamos que sus años son trimestres, ¿no? Entonces, si tenemos un propósito que sabemos cuál es, que hacemos cosas alineadas con ellos y que validamos que realmente es lo que queremos hacer, nos dota de una autenticidad que evidentemente permite alinear que todas las decisiones estratégicas que vamos tomando quarter a quarter, mes a mes y semana a semana, son decisiones muy alineadas, ¿no? Con lo que realmente queremos ser como organización. Y además hay una cosa más, hay muchísimas decisiones que se toman en las startups por
todos los niveles de la organización y a nivel operativo y a nivel táctico y a nivel estratégico y de hecho están muy mezclados, ¿no? Entonces, el propósito es un buen faro al final para que todo el mundo cuando está tomando decisiones tenga muy claro cuál es el lugar, ¿no? O el camino al que queremos llegar. Sí, por suerte en Factorial tenemos bastante clara cuál es nuestra misión desde día uno. Hemos construido producto en base a eso, hemos formado internamente a nuestro personal en base a eso, sobre todo si queremos disrumpir en una industria y liderar una industria. Pero si tenemos una empresa, una startup que ya está funcionando, ¿cómo podemos introducir este propósito? ¿Cómo podemos cambiar un poco la forma de trabajar para orientarlo al propósito? Pues si ya tienes una organización y lleva un tiempo, probablemente yo lo que recomendaría es que nos empecemos a hacer preguntas, ¿no? Que nos hagamos una serie de preguntas, tanto a nivel de fundadores, managers, como con todo el equipo. Por ejemplo, preguntas como ¿cuáles son mis grupos de interés? ¿Vale? ¿Cuáles son esos grupos de personas a los que yo impacto de una manera u otra? De hecho, si vemos las organizaciones que ponen el propósito más en el centro de todo su día a día, hablan muy claro de esto, de a quién quieren impactar, a quién quieren servir, ¿no? Entonces, tratar de identificar muy bien a quién son esos grupos de interés y por qué son importantes para nosotros, ¿no? Incluso qué es lo que hacemos por ellos, aunque no nos demos cuenta o no lo hayamos puesto en algún sitio, qué es lo que estamos haciendo por ellos. Y si realmente validar que esos grupos de interés y lo que hacemos con ellos es algo que realmente nos ilusiona, nos motiva y tiene sentido para nosotros. Porque desde ahí, si eso más o menos lo podemos construir, yo lo que haría es abrir ese tipo de preguntas hacia el resto de la organización. Oye, ¿cómo ayudarías a estos grupos de interés? ¿Por qué crees que son importantes? ¿Cómo se alinean un poco con lo que a ti te motiva como persona o como equipo? Y eso sería lo primero que haría, hacer ese tipo de preguntas y abrirlas muchísimo para entender, porque al final las organizaciones están vivas, entonces entender un poco la vida de la organización, de qué está hecha, ¿no? Y a partir de ahí, una vez recabase toda esa información, trataría de entender un poco con orden estos grupos de interés, cómo los voy a servir y por último, cómo todo eso, ¿no?, se resume en una serie de ítems o en una serie de frases que me explican cuál es mi faro, ¿no? Y por qué esta organización se levanta por la mañana todos los días. Creo que lo complicado en organizaciones es lo que comentaba al principio, de que precisamente ahora es bastante difícil transmitir esos valores clave de la empresa y entonces no queda muy claro cuál es la participación que tienen que tener cada uno de los equipos y de las personas de la empresa con respecto al propósito. ¿Cómo lo bajan a tierra? Fíjate, esto es súper interesante. Actualmente tenemos una oportunidad brutal para validar si nuestros sistemas de management son de calidad o no. Y yo estoy convencido de que esto es la prueba del algodón, todo lo que está sucediendo, ¿no? Si el propósito es importante para tu organización, tiene que estar dentro de todo lo que sucede. Tus objetivos, ya da igual que utilices OKRs o lo que utilices, tienen que estar alineados con el propósito. Tus conversaciones con tus equipos tienen que estar alineadas con el propósito. Cuando una persona entra dentro de una organización, tiene que estar ya desde el proceso de recruiting entendiendo a la perfección cuál es el propósito, qué papel juega su equipo dentro de este propósito y cuál es su rol para contribuir tanto al equipo, ¿no?, como a la propia organización. Y esto al final no se trata de otra cosa de compartirlo mucho, tenerlo muy claro y tener procesos de management que realmente tengan en cuenta el propósito como parte fundamental. Porque evidentemente, de hecho, yo lo veo a diario, cuando contratas a personas que han vivido durante el proceso de recruiting y onboarding este proceso y tienen claro cuál es el propósito de la organización, por qué hemos fijado estos objetivos, cuál es la misión incluso de mi equipo, cuáles son los objetivos de mi equipo, para qué vengo yo, y incluso entiende un poco cómo lo que a él le motiva o a ella le motiva como persona está alineado con todo eso, el proceso para empezar a contribuir al 100% en la organización es muchísimo más rápido. Eso es muy de cara interna, digamos, a la empresa, pero creo que también un factor súper importante con respecto al propósito es cómo transmitimos eso hacia el exterior y cómo podemos unirlo al branding de la empresa. No sé qué dirías tú. Fíjate, hay una cosa muy interesante en esto y es que hay muchas organizaciones que
como lo que hemos dicho, ¿no? Que realmente como el entorno ha cambiado y hay una demanda de historias relacionadas con el propósito y realmente hay muchas comunidades que están tratando de alinearse y de tener nuevos productos o nuevas marcas o nuevas empresas con las que relacionarse que se identifiquen con los mismos valores que ellos, hay muchas empresas que están utilizando el marketing o el branding, ¿no? Para posicionarse ahí, ¿no? Y darles esa historia que realmente quieren. Pero hay una cosa que está muy clara, si esto no rezuma autenticidad por los cuatro costados y lo que dices que eres, lo que te ilusiona ser y lo que haces para ser eso no es lo mismo, evidentemente al final realmente con toda la apertura y toda la comunicación que existe hoy en día tiene las patas muy cortas. Yo creo que solo las organizaciones que son realmente auténticas van a poder tener un posicionamiento donde el propósito sea una de sus claves fundamentales. Bueno, nosotros estamos teniendo conversaciones prácticamente todos los días en las que hablamos muchas veces del employer branding, no solo de la impresión de marca que proyecta la empresa, sino la empresa como empleadora, y del candidate experience. Cada vez hablamos mucho más de esta terminología que hace unos meses siquiera o algún año, si nos ponemos exigentes, no se hablaba. Y creo que sí que es muy importante que nos fijemos muy al detalle de qué es lo que estamos transmitiendo en plataformas que podemos controlar y hay veces que no podemos controlar, como pueden ser, por ejemplo, Glassdoor es una puerta, digamos, una puerta de entrada a tu empresa para gente que está ahí fuera, que le interese trabajar en tu empresa, incluso para potenciales consumidores, y que hay que cuidarla mucho. Totalmente. Además, fíjate cómo desde que tú lanzas un mensaje en el que dices que eres algo, a partir de ahí ese mensaje ya no lo puedes controlar porque ya lo has lanzado, ya lo has compartido, que tú eres algo muy concreto. Y es muy fácil que si realmente en tu día a día no tratas de alinearte con eso que has dicho que eres, en plataformas, evidentemente, como tú decías, Glassdoor, pero en el propio Twitter, en Instagram, en Facebook, te vas a encontrar con mucha gente explicando que no eres lo que eres. Y eso es tanto con tus, no me gusta llamarlo empleados, con las personas que contribuyen dentro de la organización, pero también con clientes, ¿no? Porque al final, bueno, está todo muy abierto y es muy difícil, realmente es muy difícil, y más en estos tiempos, pero tratar de ser coherentes, íntegros y auténticos con este propósito es una de las claves fundamentales. Estoy realizando yo muchas preguntas, pero no sé si el resto de participantes del webinar quieren contribuir. Sentiros libres, de activaros el micrófono y intervenir cuando queráis, o si os da vergüenza podéis ponerlo también en el chat y lo leemos. Si no, continúo yo con alguna preguntilla que tengo más. Yo sí tengo una, Pablo. Adelante. A mí me gustaría saber, Pablo, has dicho que Factorial tiene su propósito. ¿Tú lo podrías decir en una frase? ¿Qué es vuestro propósito? Sí, quizá no en palabras de las que ponga exactamente en la pared de Factorial, pero nosotros queremos simplificar los procesos de recursos humanos para que la gente de recursos humanos tome decisiones de negocio relevantes. Principalmente porque hay un problema que es muy claro, que actualmente los recursos humanos, o tradicionalmente los recursos humanos, se han visto como la gente que mueve los papeles, hace que se firmen contratos, se pagan nóminas, y esto es muy mecánico y creo que es algo que era válido quizá hace 10 años, pero ahora mismo es mucho más importante cuál es la estrategia de las personas, cuál es la estrategia de desarrollo de las personas dentro de una empresa, cómo queremos llegar al talento que nos va a permitir que la empresa llegue al siguiente nivel. Por eso nosotros estamos desarrollando también herramientas que permitan esto. Una de ellas, por ejemplo, es que tenemos un career page que llamamos, que cada empresa puede, de forma muy fácil, drag and drop, cogería un blog y lo pone, donde indica cuáles son los valores de la empresa, cuáles son los beneficios que tienen las personas que trabajan en esa empresa, y que sea muy, muy fácil, porque entendemos que los recursos que tiene un departamento de recursos humanos es hiperlimitado. Normalmente son los que están apartados en la administración y nadie les está haciendo mucho caso. Nosotros lo que queremos es darle un poco la vuelta y que sean ellos los que vayan marcando a los managers
Por ejemplo, yo soy uno de los managers de mi equipo y los de HR son los que me dan a mí el input de cómo tengo que trabajar con mi equipo. Y esto es fenomenal para que haya una estrategia consistente en toda la empresa. Ujú. De hecho, Muchas hay gracias. hay José, una... tú estás feliz con este propósito. Está bien dicho, ¿no? Sí, mira, fíjate, ¿sabes lo que le digo yo a las organizaciones? Les digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle a una persona que trabaja dentro de la empresa, a un cliente y a un accionista y al fundador, ¿qué pasaría si la empresa desaparece mañana? Y a partir de ahí vamos a aprender muchísimo sobre el propósito, porque ahí reside el propósito. Si esas 4 o 5 personas te responden algo muy parecido, es que realmente tu propósito se vive en el día a día de verdad. Si cada uno te explica cada cosa y el empleado, bueno, no me gusta llamarlo empleado, como os decía, me gusta hablar de gente que contribuye dentro de las organizaciones. Si estas personas te dicen, ostras, pues si desaparece mañana perdería mi puesto de trabajo y perdería el salario y tendría que buscar un trabajo, y el accionista te dice, ah, pues mira, pues perdería una inversión, y el cliente te dice, ostras, pues tendría que buscar otro proveedor, tienes un problema. Realmente creo que tienes un problema. Sin embargo, si lo que te cuentan es otro tipo de cosas, entonces es muy interesante porque te van a permitir aprender muchísimo. O sea que para mí la pregunta clave para descubrir tu propósito dentro de la organización al final es, ¿qué pasaría si esta organización desaparece mañana? Y eso no va sobre números. ¿Alguna pregunta Gracias. más de alguien que se anime? Muchas gracias, Cristian. Porque a mí también me gustaría saber si es suficiente únicamente con el propósito de una empresa para que haya éxito en la gestión de las personas en una empresa. No, no, evidentemente no. De hecho, hay una cosa que a mí me tiene bastante con la mosca detrás de la oreja en los últimos meses, que es el propósito sin valores. ¿A dónde nos lleva esto, no? Porque veo empresas que realmente cuentan que tienen unos propósitos muy concretos, pero creo que no han puesto esta parte de valores y, por tanto, para cumplir el propósito parece que casi vale cualquier cosa. Entonces, creo que evidentemente no, creo que los valores van a volver a ser algo fundamental dentro de las organizaciones, no los valores como algo etéreo que queda ahí, sino valores compartidos que generan conversaciones dentro de la organización, que acaban en comportamientos claros, que podemos hablar de ellos, que nos agradecemos, nos reconocemos, que nos damos feedback sobre ellos, y creo que eso va a ser fundamental para todo esto. Y luego otra de las claves va a ser que este propósito de organización se baje a propósitos o misiones de equipo, incluso que las empresas empiecen a dar un paso más y empiecen a cuestionarse cómo puedo alinear las motivaciones y propósitos individuales de la gente que forma parte de mi equipo con mi propósito como empresa. Uh-huh. ¿Y qué piensas tú del cambio que sufren las organizaciones en el tiempo? Porque nosotros en Factorial estamos viendo un crecimiento muy grande y desde que comenzó la compañía en 2016, que era una idea totalmente distinta de lo como somos ahora, hemos ido pivotando, siempre intentando dar respuesta a la misma pregunta, pero de formas muy distintas, y esto ha hecho cambiar un poco los valores nuestros. ¿Esto cómo recomiendas tú que se hagan las organizaciones? Pues fíjate, pues como las personas, o sea, a todos nos pasa, yo creo que a todos nos cambian las motivaciones, a todos el tiempo nos permite repensar nuestros valores, repensar nuestro propósito, y yo veo que dentro de las organizaciones tiene que haber momentos para este tipo de reflexiones y es súper sano. Y evidentemente nosotros lo vemos todos los días, ¿no? En organizaciones que están en un crecimiento muy grande, pues esta taquicardia del crecimiento pues no te deja casi ni pensar porque estás cargadísimo de adrenalina y en un momento de dar respuesta a muchas cosas tácticas que van sucediendo, pero es cierto que es súper interesante encontrar momentos para decir, ostras, ya no éramos la empresa de 15 personas, ahora somos una empresa de 150 y evidentemente ha cambiado el mapa. Y si no hacemos ese tipo de reflexiones y seguimos con patrones antiguos para dar solución a los retos nuevos que va a tener la organización, lo vamos a tener muy difícil y de hecho
vamos a ir cayendo en incoherencias y en faltas de autenticidad, etc. Eso sí, ahora, si quieres hacer esta revisión de tu propósito, tus valores, ya no lo puedes hacer con 15. Ahora tienes que integrar 150, lo cual es una noticia maravillosa porque significa que tu organización va a ser mucho más diversa, va a estar mucho más nutrida y, por tanto, pues evidentemente, a nivel cualitativo, por lo menos, los resultados van a ser muchísimo mejores. Vale, no sé si sería conveniente entrar en algún tipo de preguntas y respuestas, que la gente pueda ponerse la cámara y hablar y presentarse un poquito. No sé si, Cristian, no te has presentado antes, igual quieres explicar quién eres o qué haces. ¿Tienes? Sí, encantada, encantada. Yo soy Christiane Wicke, soy alemana y llevo trabajando y viviendo en España más o menos ahora 20 años y me encanta lo que hacéis, ¿no? Yo soy fan de recursos humanos como José, adicta de recursos humanos y me gusta mucho cómo lo estás enfocando, José. También estoy, sabes, sé quién es Factorial y también me gusta cómo lo estáis enfocando vosotros. Si queréis mi feedback, yo veo Factorial, aparte de ser simple, que es magnífico, lo veo coqueto. Gracias. Y me gusta, ¿sabes? HR, así, de administración, papeles, todo difícil, todo complicado, todo lo veo muy majo. Y esto, por ejemplo, he visto como vuestro producto debe de haber algo más que solo administrar recursos humanos, ¿no? Y lo que has dicho tú, José, me gusta mucho como people, process, purpose. Soy fan de este New Work y trabajo como freelance también para algunas empresas, startups. Ellos me buscan más por mi experiencia de old school, pero yo busco New Work. Ya está. Soy un poquito entre tu abuelo y tú, José. Bueno. Y quizás solo una cosa más, lo que sí me inquieta es, también lo he escuchado, José, que te inquieta a ti, que las palabras españolas no llegan, creo. Empleado tampoco me satisface. Ni siquiera estoy contenta con, creo que purpose y propósito no es lo mismo. Busco palabras para self-management, wholeness, cosas así, y no los encuentro en español. Entonces estoy creando nuevas palabras muchas veces porque no existen. Nos está pasando a todos, nos está pasando a todos. Mm, Yo intento reflejarlo con una explicación, con esto que decía claro. de tareas, que en el siglo XIX la gestión estaba muy basada en tareas, luego pasamos a una gestión por objetivos y ahora estamos hablando de gestionar la contribución de la gente. Por eso antes eran trabajadores, luego fueron empleados y ahora son contribuidores, ¿no? Son contributors. De alguna manera tenemos que forjar que la palabra signifique mucho. No sé si es contributor la mejor opción, porque contribuidor en castellano suena raro, pero lo que tengo clarísimo es que el rol del people management del siglo XXI no es ni más ni menos de tratar de alinear en misiones diferentes tipos de contribución con expertise totalmente distinto. Y ese es el valor que estamos aportando y que creo que tenemos que aportar en el futuro. Muchas gracias. Ahora otros. A ver si alguien se anima con voz. Kenny además ha hecho una pregunta por el chat, no sé si la ves, José. Sí. Vale, Dice, la lees tú si quieres. sí, dice, cuando apenas llegas a un mercado con una propuesta de valor muy buena, pero con recursos económicos muy bajos y pocas métricas o ninguna, ¿qué recomiendas hacer en ese momento? A ver, yo te voy a dar mi opinión desde la parte de people y en este caso de propósito que estamos comentando aquí, ¿vale? Evidentemente tenemos muchas aventuras en muchas organizaciones bueno, que están ahí, pero a nivel de people, yo lo que te diría es que creo que el propósito es una muy buena herramienta. Fíjate lo que estábamos comentando hace un rato. Es un factor diferencial para el mercado. Tu propósito, tu historia, es un factor diferencial. Como también lo es
a qué tribus o a qué targets vas a contarles ese propósito. Y ahí tiene que haber una alineación. Desde mi punto de vista, una de las cosas más interesantes es la que sucede cuando alineas el propósito de una tribu o una comunidad de gente con tu propósito como organización, que es algo que no muchas veces, pero algunas nos ha sucedido a nosotros en Fresh, que se ha alineado nuestro propósito de ayudar a que las empresas del mañana sean empresas que tienen la gestión de personas en el corazón del negocio, con startups que decían, ostras, yo quiero que mi startup crezca, pero crezca con la gestión de personas en el centro de lo que estoy haciendo. Y claro, cuando te conectas con ese tipo de clientes, da igual el resto. Da igual el resto porque el tipo de conexión que habéis generado va a hacer que evidentemente lleguéis a colaboraciones seguro. Entonces, en B2B pues es más individualizado, pero en B2C al final no deja de ser encontrar a aquella gente que le preocupa lo mismo que te preocupa a ti. Y eso, pues, al menos en un inicio se puede hacer sin demasiado dinero, en un inicio. ¿Y cómo crees tú que se debería hacer esto de forma continua para asegurarse que todo el mundo está alineado? O sea, en términos prácticos, ¿qué tiene que hacer una empresa para asegurarse de que está cumpliendo todo el mundo? Una empresa, digamos, de 150 trabajadores, como podría ser Pronto Factorial, que ahora estamos cerca de los 100 trabajadores ahora mismo, con un crecimiento muy, muy alto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que vamos todos alineados? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Desde mi punto de vista, yo recomiendo vincular los objetivos de la organización, sobre todo si se utilizan OKRs, mucho mejor porque va a dar la suficiente amplitud para poder hacerlo, vincularlos al propósito de la organización. Porque la gran pregunta que no se podía responder hasta hace no mucho es cómo mido cuánto me acerco a mi propósito. O sea, la pregunta más difícil de contestar. ¿Y cómo ayudo a mis equipos que vean cuánto se acercan ellos a sus misiones y sus propósitos? Y cómo todo eso además se alinea y cómo lo meto dentro de las conversaciones del día a día. Entonces, si nosotros somos capaces de utilizar los OKR como el propósito, perdón, como fuente inspiracional de los OKR, tenemos gran parte del trabajo hecho. Evidentemente tenemos que implementar bien OKR, tenemos que meterlo dentro de la cultura de la organización, tenemos que acompañar, etcétera. Pero es muy chulo porque cuando está así de alineado, cualquier conversación táctica que sucede un martes a las 6 de la tarde saliendo del trabajo, tiene en su raíz una parte del propósito. Y eso es súper interesante. Vale, pregunta Roberto también en el chat, dice, ¿consideráis que se debe aprovechar situaciones de crisis como la actual para poder cambiar la visión de recursos humanos de las organizaciones cuando no se había contemplado esta posibilidad a corto plazo? Ostras, totalmente, totalmente. O sea, y estoy súper de acuerdo con eso. Yo creo que la función de People, y otra vez, ¿no? Es súper importante entender que una startup no es una empresa tradicional y por tanto siempre va a haber diferencias. Pero la función de People está cambiando y va a cambiar más. Y se va a convertir en otra cosa que va a estar muy cerca del negocio, que la gente que esté en recursos humanos, mal llamados recursos humanos, mucho mejor llamado personas, desarrollo organizacional o como queramos, esta gente va a tener que ganarse el derecho a tomar decisiones estratégicas y va a tener que convencer al resto del top management de que tienen la habilidad y están lo suficientemente cerca del negocio para ser motor de eso y que van a ser ayuda para los demás y que van a ser lo suficientemente innovadores para dar respuesta a todos los cambios que están sucediendo. Y eso, todo eso, solo lo van a poder hacer si cambiamos el paradigma de recursos humanos tradicional de ser una caja negra a ser todo lo contrario, ser una fuente de inspiración, de co-creación, de nuevas ideas, de ilusión, de motivación, etc. Y por ahí va el camino. Al menos desde mi punto de vista, ¿eh? Pero evidentemente una persona que está enamorada de la gestión de personas no te dirá lo contrario, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que es un buen momento porque evidentemente siempre cuando, yo creo que a los consultores nos pasa mucho, ¿no? Que nos hemos tirado los últimos 6 o 7 años hablando de lo que eran los entornos VUCA,
¿vale? Entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. He pensado porque lo estaba traduciendo del inglés, pero es muy interesante porque nos hemos tirado los últimos 4 o 5 años hablando e intentando explicar lo que eran los entornos VUCA, de este tipo de entornos que os estaba comentando, y ahora es muy fácil de explicar porque cuando te dicen, bueno, ¿pero qué es un entorno VUCA? Dices, lo que está sucediendo ahora. Esto es un entorno VUCA. No sabemos qué va a suceder, no sabemos qué va a pasar, no tenemos la respuesta adecuada para casi absolutamente nada, ¿no? Entonces, en este contexto, los equipos van a tener que ser mucho más ágiles, van a tener que tomar decisiones mucho más rápido. Cualquier diversidad dentro de los equipos va a ser clave porque va a enriquecer las soluciones. ¿Y quién va a ayudar a alimentar a que todo eso suceda y suceda de una forma interesante? Pues va a ser la parte de gestión de personas, evidentemente. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Todavía tendríamos algunos minutillos si queréis continuar. Hola. Sí, Sí, no, ¿quién no pongo habla? la cámara, lo siento, soy Amanda. Haz Buenas. una pregunta a vos porque no sé cómo ponerla por escrito. Quiero preguntar si alguna vez te ha pasado de, o sea, como figura de recursos humanos, que a veces cuando te quieres enfocar mucho en el bienestar de los empleados, a veces parece que cuando lo propones al management o a los executives, parece que vayas contra a los objetivos de la empresa simplemente porque parece que la visión de mejoras, por ejemplo, no sé, en una empresa que no tenía contemplado el trabajo desde casa, independientemente de esta crisis. Yo me acuerdo que cuando lo propuse en mi empresa parecía como algo que iba a hacer daño a la empresa. Entonces, he pasado un momento donde yo me sentía casi como culpable de no pensar en el bienestar de la empresa y más en los empleados. No sé si a veces te ha pasado algo así. Sí, sí que me ha pasado, pero sí que es cierto que quizá por el hecho de haber vivido en una familia, que toda familia se dedica a esto, lo tenía interiorizado ya como parte de la estrategia del negocio. Entonces, para mí ha sido siempre súper importante convencer del impacto en el negocio de todo lo que hago a nivel de gestión de personas. Por ejemplo, el tema del teletrabajo, ¿no? Fijaos que antes era una ventaja competitiva para unos pocos el hecho de que el teletrabajo fuese parte del día a día. Pero es que ahora no va a ser una ventaja competitiva para nadie, va a ser una base. Va a ser una base en la que el 60-70% de las empresas lo van a ofrecer. Entonces, claro, si tú quieres contratar talento, ahora, y ese talento lo quieres contratar evidentemente para que impacte en el negocio, ahora el hecho de poder teletrabajar ya no es un perk o ya no es una cosa bueno, es un beneficio que damos, sino es una cuestión estratégica. Vale, claro, muchas gracias. Entonces, para mí, como te decía, vincula cualquiera de tus decisiones a la estrategia de negocio. Vale, muchas gracias. A ti. A ver si se anima alguien más. Si no, muchas gracias, José, por tu tiempo y las explicaciones. Creo que ha sido súper constructivo. Hay un tema que ha sido nombrando muchas veces que todavía no hemos cubierto nosotros, que es el tema de los OKR o los KPIs, formas de establecer objetivos, que trataremos seguramente dentro de muy poquito. Si queréis sugerirnos también algún tema que creáis que es interesante para vosotros, estamos continuamente buscando gente que sabe mucho de esos temas y estamos buscando esos temas que a vosotros os preocupan, así que sentiros libres de sugerirlo. Así Sí. que muchas gracias, José, por esta sesión. A ti por invitarme y a Ilona, que está por ahí, y muchas gracias a todos. Y sí, invitaros a que os unáis y descubráis el mundo de los OKRs, porque nosotros llevamos en Fresh llevamos como unas 25 implementaciones de OKRs y es maravilloso, porque te permite entender un negocio, ver cómo pivota, redescubrirlo, acercar la estrategia a la operativa de una manera brutal. Y creo que es una de las cosas que te permite realmente generar cambios culturales dentro de las organizaciones de verdad. Porque los OKRs al final no van a ser la metodología, van a ser el tipo de conversación que tienes con tus equipos cada vez que te sientes alrededor de una mesa. Entonces, genial que tratéis este tema porque es precioso, realmente es precioso.
Muy bien, pues nos vemos muy brevemente y tendréis a vuestra disposición este vídeo en nuestro canal de YouTube en aproximadamente unos 3 o 4 días. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós, muchas gracias a todos Adiós. por venir, a todos y a todas. Chao, chao.